Número 3. Brad Sigmund. Brad Heath Sigmund nació en noviembre de 1957 en Carolina del Sur. Su padre estaba en el ejército y Sigmund y su familia, que incluía a 4 hermanos menores, se mudaban con frecuencia. El padre de Sigmund tenía problemas con el alcohol y era abusivo con la madre de Sigmund. Sigmund a menudo resultaba herido al intentar proteger a su madre. El primer encuentro de Sigmund con la ley fue en mayo de 1976, cuando fue arrestado por cometer un robo a mano armada en un restaurante en Greer, Carolina del Sur. Se desconoce el resultado de ese arresto. Lo que sí se sabe es que al año siguiente se casó y su esposa, Cheryl, dio a luz a su hijo poco después de que se casaron. En la década de los 80, Sigmund tuvo problemas con el abuso de sustancias. Sigmund y Cheryl finalmente se separaron y estaban viviendo por separado. El 17 de noviembre de 1990, Brad Sigmund, de 33 años, fue a la casa de su esposa separada y su hijo de 12 años en Manning, Carolina del Sur. Cheryl se negó a dejarlo entrar y cerró todas las puertas con llave. También llamó al 911. Sigmund logró derribar la puerta trasera y entrar a la casa. Luego empezó a estrangular a Cheryl. Cheryl logró tomar su arma y disparó 3 o 4 veces. Sigmund recibió varios disparos en el estómago. Su hijo, de 12 años, también recibió un disparo en el brazo. El niño no resultó gravemente herido y fue dado de alta del hospital poco después. Sigmund fue dado de alta del hospital después de una semana. Se desconoce si alguien fue acusado en relación con el incidente. En 1998, Brad Sigmund comenzó a salir con Rebecca Barber. Sin embargo, a principios de 2001, Rebecca ya había terminado la relación. Se mudó a la casa de sus padres, David y Gladys Lark, en Blue Ridge, Carolina del Sur. En la mañana del 27 de abril de 2001, después de pasar la noche bebiendo y fumando crack, Brad Sigmund fue a la casa de David y Gladys. Cuando llegó, Rebecca no estaba allí porque había llevado a sus hijos a la escuela. Sigmund irrumpió en la casa. Cuando David vio a Sigmund, le dijo a Gladys que fuera por su pistola, así que Gladys fue a la sala. Sigmund había traído un bate de béisbol y golpeó varias veces en la parte trasera de la cabeza a David, de 62 años. Luego fue a la sala y golpeó a Gladys, de 59 años, con un bate. Luego regresó a la cocina y golpeó a David varias veces más, y después hizo lo mismo con Gladys. Tanto David, de 62 años, como Gladys, de 59 años, recibieron 9 golpes en la cabeza con un bate. Murieron en cuestión de minutos. David luego sacó el arma de la pareja y esperó hasta que su exnovia, Rebecca Barber, llegara a casa. Cuando ella llegó al porche, él salió y la obligó a subir al asiento del pasajero de su auto. Luego él se subió al asiento del conductor y se alejó de la casa. A unos kilómetros de distancia, Rebecca saltó del auto y corrió. Sigmundo detuvo el auto y le disparó a Rebecca. Ella recibió un disparo en el pie y cayó al suelo. Sigmundo se acercó a ella, apuntó el arma y apretó el gatillo. Se le había acabado la munición. Otro auto llegó a la zona y Sigmundo volvió a subirse al vehículo. Luego se fue a toda velocidad. El conductor fue a una gasolinera cercana y llamó al 911. Rebecca fue llevada al hospital y sobrevivió. La policía encontró los cuerpos de los Lark en su casa. Brad Sigmund no aparecía por ningún lado y se convirtió en un prófugo de la justicia. La madre de Sigmund finalmente cooperó con los investigadores y permitió que la policía rastreara las llamadas de Sigmund. Sigmund fue encontrado 11 días después en un campamento a más de 130 millas de distancia en Gatlinburg, Tennessee. Fue arrestado sin incidentes.
Bajo custodia, Sigmund confesó haber matado a la pareja a golpes con un bate de béisbol. Brad Sigmund fue a juicio en julio de 2002. No había duda de que Sigmund cometió los asesinatos y sus abogados lo reconocieron. En cambio, estaban tratando de evitar que le dieran la pena de muerte. En Carolina del Sur, alguien puede ser condenado a muerte si existen ciertos factores agravantes. La fiscalía argumentó que Sigmund torturó a la pareja, lo cual era uno de los factores agravantes. La defensa dijo que los asesinatos pudieron haber ocurrido relativamente rápido, por lo tanto, no fue tortura. Los asesinatos pudieron haber ocurrido en 1 minuto y 39 segundos, así que las víctimas quizá no sufrieron por mucho tiempo. Sin embargo, hubo otros factores agravantes, como que asesinó a 2 personas. Otro factor agravante es si un asesinato se cometió durante un allanamiento de cualquier grado. Esto incluye irrumpir en la casa de alguien, lo cual Sigmund hizo. El juicio duró 3 días. Antes de que el jurado se retirara a deliberar, Sigmund hizo algo inusual. Se dirigió al jurado y les dijo que había asesinado a David, de 62 años, y a Gladys Lark, de 59 años. El jurado tardó menos de 1 hora en declararlo culpable. En la audiencia de sentencia, Sigmund volvió a testificar. Dijo, cito, ¿merezco morir? Probablemente sí, probablemente sí. No quiero morir. Eso mataría a mi mamá, a mis hermanos y hermanas, y a mis 2 hijos y a mi pequeña hija. Fin de la cita. La fiscalía le dijo al jurado que le mostrara a Sigmund tanta misericordia como la que él le mostró a los Lark. El jurado deliberó durante 2 horas y media. Sentenciaron a Sigmund a morir por inyección letal. Sigmund apeló varias veces, pero todas fueron negadas o desestimadas. Originalmente, la ejecución de Sigmund estaba programada para el 12 de febrero de 2021. Pero luego, una semana antes de la fecha de su ejecución, le concedieron una suspensión indefinida de la ejecución. El Estado no tenía los medicamentos necesarios para ejecutar a alguien legalmente. Como la inyección letal era la única forma de ejecución en Carolina del Sur, la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que Sigmund no podía ser ejecutado. Meses después, en mayo de 2021, Carolina del Sur cambió la ley para incluir otras 2 formas de ejecución, el pelotón de fusilamiento y la silla eléctrica. El recluso condenado podría elegir cómo quería morir. La fecha de ejecución de Sigmund fue fijada para el 18 de junio de 2021. El 17 de junio de 2021, un día antes de que estuviera programada su ejecución, la fecha de ejecución de Sigmund fue suspendida porque el Estado no había organizado un pelotón de fusilamiento. Tampoco tenían una cámara de ejecución adecuada para la muerte por pelotón de fusilamiento. Su ejecución fue reprogramada para el 13 de mayo de 2022, pero en abril de 2022 la ejecución fue detenida nuevamente. 4 reclusos condenados presentaron una demanda contra el Estado diciendo que la muerte por pelotón de fusilamiento o electrocución sería increíblemente dolorosa y que era un castigo cruel e inusual. En 2023, Carolina del Sur adquirió los medicamentos adecuados para la inyección letal. El 31 de julio de 2024, la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que el pelotón de fusilamiento y la silla eléctrica eran formas legales de ejecutar a alguien y que no constituían un castigo cruel e inusual. La Corte Suprema de Estados Unidos ya había dictaminado previamente que estos métodos eran legales, así que no pudieron apelar. En febrero de 2025, Sigmund fue programado para ser ejecutado el 17 de marzo de 2025. A Sigmund se le dio la opción de elegir cómo quería morir: pelotón de fusilamiento, silla eléctrica o inyección letal. Si no elegía, entonces sería ejecutado en la silla eléctrica. Él eligió el pelotón de fusilamiento. Él continuó apelando su sentencia de muerte. Sin embargo,
Todas las mociones fueron desestimadas. La última comida de Sigmund fue pollo frito de Kentucky Fried Chicken, ejotes, puré de papas con salsa, panecillos, pastel de queso y té dulce. Alrededor de las 6 p.m. lo llevaron a la cámara de ejecución que había sido diseñada para albergar un pelotón de fusilamiento. A Sigmund lo sujetaron a la silla y le colocaron una capucha sobre la cabeza. Colocaron un balde debajo de la silla para recoger la sangre. El pelotón de fusilamiento estaba formado por 3 voluntarios del personal de la prisión. Los 3 tenían munición real en sus rifles. A las 6:05 p.m. dispararon sus rifles una sola vez al corazón de Sigmund. Brad Sigmund, de 67 años, fue declarado muerto 3 minutos después. El abogado de Sigmund publicó una declaración final en la que Sigmund condenó la pena de muerte. Sigmund, quien encontró la religión en prisión, escribió, cito, «Ojo por ojo fue usado como justificación ante el jurado para buscar la pena de muerte. En ese momento, yo era demasiado ignorante para saber lo equivocado que estaba. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento. Ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento». Fin de la cita. A los 67 años, Brad Sigmund fue la persona de mayor edad ejecutada en Carolina del Sur. Desde que se restableció la pena de muerte en 1976, solo ha habido otras 3 ejecuciones por pelotón de fusilamiento en Estados Unidos. Las otras 3 ocurrieron en Utah, siendo la última hace 15 años en 2010. Número 2. Roy Lee Ward. Dale es un pequeño pueblo en el sureste de Indiana. A principios de 2001 vivían poco más de 1,500 personas. Esto incluía a Stacy Payne, de 15 años, y a su familia. Stacy era considerada tímida, pero la gente creía que estaba saliendo de su caparazón. Stacy era activa en su escuela secundaria, donde acababa de terminar el 9º grado. Era porrista y estaba en la banda de marcha. También era voluntaria en su escuela bíblica, enseñando arte a los niños. Stacy también trabajaba a medio tiempo en una pizzería. El 11 de julio de 2001, Stacy y su hermana de 14 años, Melissa, estaban en casa. Alrededor de las 12:30 p.m., Stacy estaba pasando el rato y Melissa estaba tomando una siesta arriba. Entonces, alguien llamó a la puerta. Stacy abrió la puerta y encontró a Roy Lee Ward, de 29 años, parado en la entrada. Ward dijo que había perdido a su perro. Luego, él forzó su entrada a la casa de Stacy y atacó a Stacy. El sonido de los gritos de Stacy despertó a Melissa. Ella subió al último escalón y vio a Ward atacando a su hermana en la planta principal. Melissa fue al dormitorio de sus padres, donde se escondió y llamó a la policía. Los oficiales llegaron minutos después y entraron a la casa. Encontraron a Ward cubierto de sangre sosteniendo un cuchillo. Stacy estaba viva y consciente, pero se encontraba en muy mal estado. Había sido golpeada y apuñalada. Su garganta y su abdomen habían sido gravemente lacerados. Stacy fue llevada al hospital, pero sus heridas eran demasiado graves y fue declarada muerta aproximadamente 4 horas después del ataque. Una autopsia reveló que había sido agredida sexualmente, apuñalada 5 veces y presentaba 18 lesiones por traumatismo contuso. Ward también había usado una mancuerna durante el asesinato. Después del asesinato, muchas personas en la zona se sintieron perturbadas de que Roy Lee Ward hubiera estado libre en las calles. En los 11 años previos al asesinato, Ward había sido arrestado 26 veces. Había sido condenado 25 veces y pasó un total de 6 años encarcelado. 15 de esos casos involucraron exhibicionismo indecente. A menudo le daban libertad condicional, donde las sentencias se cumplían al mismo tiempo que otras sentencias que ya estaba cumpliendo. Como la comunidad estaba indignada, los abogados de Ward pidieron 2 veces un cambio de sede.
pero ambas solicitudes fueron denegadas. Roy Ward fue a juicio en octubre de 2002. La fiscalía dijo que el caso era sencillo. Ward irrumpió en la casa, agredió sexualmente a Stacy y luego la asesinó. Ward fue encontrado en la casa sosteniendo un cuchillo ensangrentado. El abogado de Ward no estaba tratando de probar que Ward era inocente de haber matado a Stacy. De hecho, él reconoció que Ward la había matado. En cambio, estaba tratando de evitar que Ward recibiera la pena de muerte. En Indiana, se necesitan condiciones especiales para que alguien sea sentenciado a muerte. Una de las condiciones es si una persona fue asesinada durante una agresión sexual. Así que el abogado de Ward argumentó que él solo asesinó a Stacy y que no la agredió sexualmente. El abogado de Ward señaló que no se encontró semen en la escena. También argumentó que Ward no habría tenido suficiente tiempo para cometer la agresión. Sin embargo, la fiscalía presentó expertos que testificaron que la ausencia de semen en un delito sexual no es inusual. También argumentaron que Ward tuvo tiempo suficiente para agredir a Stacy antes de que llegara la policía. El jurado deliberó durante 3 horas y media. Encontraron a Roy Ward culpable de todos los cargos. Unos días después, el jurado deliberó sobre su sentencia. Después de 90 minutos, recomendaron la pena de muerte. Meses después, en diciembre de 2002, el juez lo sentenció formalmente a muerte. Los abogados de Ward apelaron su condena. Argumentaron que se le debió haber concedido un cambio de sede. La comunidad, comprensiblemente, estaba indignada por el asesinato. En el periodo previo al juicio, los periódicos locales publicaron historias sobre los antecedentes penales de Ward y su historial delictivo no iba a ser presentado como prueba en el juicio. La Corte Suprema de Indiana dictaminó que el jurado pudo haber estado sesgado y que se debió haber concedido un cambio de sede. Anularon la condena de Ward y se ordenó un nuevo juicio. El problema era que estaban teniendo dificultades para encontrar una nueva sede, porque era un caso notorio que era muy conocido en todo el estado. Después de que se anulara la condena de Ward, él ofreció declararse culpable a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la fiscalía no quiso llegar a un acuerdo. No obstante, Ward se declaró culpable en mayo de 2007 en un condado vecino. Luego hubo una audiencia de sentencia que duró 4 días y medio. El jurado deliberó durante 45 minutos y luego recomendó la pena de muerte. Semanas después fue condenado formalmente a muerte. Ward continuó apelando su sentencia de muerte, pero todas sus apelaciones fueron rechazadas. En agosto de 2025, la fecha de ejecución de Ward fue programada para el 10 de octubre de 2025. Ward solicitó clemencia al gobernador. La petición señalaba que Ward había sido recientemente diagnosticado dentro del espectro autista. También había mostrado remordimiento por sus acciones. Su petición de clemencia fue rechazada en septiembre de 2025. Ward retiró 2 apelaciones que tenía pendientes y no solicitó una suspensión de la ejecución. El 9 de octubre de 2025, según el Departamento de Correcciones de Indiana, para su última comida, a Ward le sirvieron una hamburguesa, un sándwich de bistec, papas a la francesa, una papa al horno con mantequilla, un camote, 12 camarones fritos, pollo Alfredo y palitos de pan. El proceso de inyección letal comenzó justo después de la medianoche del 10 de octubre de 2025. Un diácono, Brian Nosbush, sostuvo la mano de Ward mientras moría. Roy Lee Ward, de 53 años, fue declarado muerto a las 12:33 am. Un representante dijo que la última declaración de Ward fue, y cito, "Brian las va a leer", fin de la cita. No aclararon a qué se refería, sin embargo, se asume que estaba hablando del diácono Brian Nosbush.
Horas después de que Ward fuera ejecutado, sus abogados emitieron un comunicado que Ward había querido que fuera su última declaración. Dice, cito, «Ojalá pudiera regresar y cambiar las cosas, pero no puedo. Me odio por lo que hice. Si pudiera quitar todo el dolor que le causé a Stacy y a su familia, lo haría. No hay excusa. También lastimé a mi familia. Ojalá pudiera quitarles ese dolor. Le he pedido perdón a Dios, aunque siento que no lo merezco y no puedo perdonarme a mí mismo. Espero que mi ejecución le dé algo de paz a la familia de Stacy». Fin de la cita. Una cosa que Ward se llevó a la tumba es por qué atacó a Stacy. Nunca confesó ni explicó por qué la mató. Se desconoce si la conocía y la acosó, o si simplemente fue un crimen de oportunidad. Número 1. Aaron Brian Gunches. En noviembre de 2002, Ted Price, de 40 años, asistía a la escuela de radiología en Mesa, Arizona. Él planeaba vivir en viviendas para estudiantes, pero para noviembre estaba en una lista de espera. Decidió quedarse con su exnovia, Catherine. Habían estado separados durante años después de haber estado juntos por una década. Tuvieron 2 hijos juntos que eran adolescentes. Price quedó sorprendido por el estado de la casa. Era un antro de drogas decrépito donde varios consumidores y traficantes se quedaban. Catherine consumía metanfetamina abiertamente frente a los niños. Price se molestó por esto y el 14 de noviembre de 2002, él y Catherine discutieron. Price amenazó con llamar a los servicios de protección infantil. Catherine estaba furiosa y golpeó a Price en la cara con un teléfono. Price fue derribado al suelo. Estaba aturdido, pero no perdió el conocimiento. Catherine llamó a su novio de 31 años y traficante de drogas, Aaron Brian Gunches. Supuestamente le pidió a Gunches que se encargara de Price. Gunches llegó a la casa y algunos de los compañeros de cuarto de Catherine obligaron a Price a subir al auto de Gunches. Supuestamente, Gunches planeaba llevar a Price a la estación de autobuses y comprarle un boleto de autobús. Pero luego se dio cuenta de que no tenía el dinero para hacerlo. Así que llevó a Price al desierto y le ordenó que saliera del vehículo. Gunches luego le disparó 4 veces al padre de 2 hijos de 40 años. Dejaron el cuerpo para que se descompusiera en el desierto. El cadáver de Ted Price, de 40 años, fue encontrado semanas después, el 10 de diciembre de 2002. El 15 de enero de 2003, Gunches fue detenido por el oficial de la patrulla estatal de carreteras Robert Flanagan, de 38 años, durante una parada de tráfico rutinaria en el condado de La Paz, Arizona. Gunches le disparó 2 veces al oficial de policía y huyó. Flanagan llevaba puesto un chaleco antibalas y una de las balas impactó en su chaleco. La otra bala impactó en su reloj de pulsera. Así que solo recibió heridas leves. Hubo una búsqueda masiva de Gunches en la que participaron más de 50 oficiales. El auto de Gunches fue encontrado abandonado aproximadamente 90 minutos después del tiroteo. Aaron Gunches, de 31 años, fue encontrado escondido en un pajar unas 16 horas después. Fue acusado de intento de asesinato. La policía realizó pruebas balísticas en el arma utilizada para dispararle a Flanagan y determinó que era la misma arma utilizada para matar a Ted Price, de 40 años. Así que Gunches también fue acusado del asesinato de Price. Catherine y sus compañeros de cuarto nunca fueron acusados en relación con el asesinato de Ted Price. En 2003, Gunches estaba listo para declararse culpable de asesinato e intento de asesinato. Sin embargo, la fiscalía quería que fuera sentenciado a muerte y en Arizona eso requiere un juicio completo con jurado. Así que en 2007, Gunches fue a juicio y fue declarado culpable de asesinato e intento de asesinato. En 2008, hubo una audiencia de sentencia
y la fiscalía argumentó que había dos factores agravantes que hacían a Gunches elegible para la pena de muerte. Uno era que el asesinato de Price fue atroz y depravado. El otro era que Gunches cometió otro delito grave, que fue dispararle al patrullero estatal Robert Flanagan. En la audiencia de sentencia, Gunches actuó como su propio abogado. No presentó ninguna prueba atenuante. El jurado determinó que el asesinato fue atroz y depravado, y que también había intentado matar al oficial de policía, así que sentenciaron a Gunches a muerte. Luego, en 2010, la Corte Suprema de Arizona revisó el caso y anuló la sentencia. Encontraron que no había suficiente evidencia para probar que el asesinato fue atroz y depravado. Price no sabía que lo iban a matar y Gunches le disparó 4 veces rápidamente. Cualquiera de esos 4 disparos habría sido mortal. Así que se podría decir que Price no sufrió por mucho tiempo. Sin embargo, el otro factor atenuante seguía presente. Sin embargo, la sentencia fue revocada. Hubo otra audiencia de sentencia en 2013. Gunches fue sentenciado a muerte una vez más. La sentencia de muerte de Gunches fue apelada una vez más. Se argumentó que Gunches no debería haber actuado como su propio abogado en la fase de sentencia. Pero en 2016, la sentencia fue confirmada porque la Corte Suprema de Estados Unidos ya había dictaminado que una persona puede actuar como su propio abogado. 9 años después, en noviembre de 2022, Aaron Gunches hizo algo inusual. Pidió ser ejecutado. Gunches dijo que necesitaba ser ejecutado para que, entre comillas, se hiciera justicia y las víctimas pudieran cerrar ese capítulo. Fin de la cita. Pero meses después, Gunches retiró su solicitud. Dijo que las ejecuciones recientes eran básicamente tortura. El 20 de enero de 2023, la gobernadora de Arizona ordenó una revisión del proceso de ejecución en el estado. Aunque Gunches había retirado su solicitud, se emitió una orden de ejecución. Sin embargo, el Estado no estaba obligado a llevar a cabo la ejecución. Dado que había una investigación en curso, decidieron no ejecutar a Gunches. La orden expiró en abril de 2023. A principios de 2025, Gunches volvió a solicitar ser ejecutado y el Estado estaba preparado para llevar a cabo la ejecución. Planeaban ejecutar a Gunches a mediados de marzo. Sin embargo, Gunches quería que la ejecución ocurriera antes, a mediados de febrero. Dijo que la ejecución ya se había retrasado demasiado. Acusó al Estado de, cito, estar demorando las cosas. Fin de la cita. El Estado no apresuró la ejecución. En cambio, la Suprema Corte de Arizona emitió una orden de ejecución y él iba a ser ejecutado el 19 de marzo de 2025. Gunches no impugnó la orden de ejecución ni solicitó clemencia. La última comida de Gunches fue una hamburguesa doble estilo western, gyros picantes, aros de cebolla y baklava. Gunches no hizo una última declaración. Aaron Gunches, de 53 años, fue declarado muerto a las 10:33 de la mañana, el 19 de marzo de 2025. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.